para los que no nos conozcáis, ¿vale? Yo soy José Luis Izquierdo Martínez, terapeuta espiritual, vamos a dejarlo ahí, porque mi currículum es tan extenso que podría tardar media hora en estar hablando de mí. Y no he venido aquí a hablar de mí, sino de Consuelo Gómez Dolera. Ella es medium, ella ha creado la Escuela de Mediums y Alquimia Sagrada Yeshua y Marian, de la cual soy partícipe, al igual que otras muchas personas que no están ahora aquí, como puede ser Dolo, mi Ranita, mi Isa, otra serie de personas, ¿vale? Todo y cada uno. Ella es maestra de péndulo hebreo, es maestra de Reiki, ella es, bueno, es tantas cosas y lo más importante que es mi pareja actual, con la cual estoy compartiendo un proyecto de vida y un proyecto de trabajo, ayudando y sirviendo a todas las personas que nos piden ayuda. Ambos somos mediums y los dos estamos orientados a facilitar tanto a seres encarnados como a seres desencarnados su orientación. Hay muchas personas que, bueno, conocéis el mundo de la mediunidad, pero os resulta extraño, desconocido, y muchos de vosotros tenéis miedo a ese mundo, ¿no? Yo vivo este mundo desde que era muy niño y en mis inicios pues siempre he tenido ese miedo. Hoy en día ese miedo ha pasado a transformarse en gratitud, en agradecer poder tener este, llamémoslo don, pero no es un don exclusivo de José Luis o de Consuelo, sino es un don que todos y cada uno de vosotros tenéis. Todos y cada uno de vosotros sois medios. Todos y cada uno de vosotros tenéis esas capacidades. Lo que pasa es que de alguna manera no las habéis despertado o por miedo las habéis cerrado. Entonces, esta escuela que ha creado Consuelo, entre otras cosas, digamos que sería una escuela para desterrar los miedos y desterrar la oscuridad, ¿no? Y empezar a vivir el mundo, pero no solamente el mundo de la mediunidad, sino el mundo de la conciencia universal desde otro punto de vista. Y bueno, como no está mi amigo hoy aquí, Alejandro, si no, él no me dejaría hablar, entonces le voy a ceder a esta persona tan maravillosa que ha aparecido en mi vida y que No es me una... cedas, que La ya sabes que yo no callo. voy a dejarla que hable, que luego no me deja hablar. Pues es que hoy es jueves y tengo que coger la personalidad de Alejandro y no dejarte hablar ya. Y bueno, escuchad, la primera vez que mi relación con ella comenzó con un directo. Así que a ver si este directo refuerza mucho más nuestros lazos, que ya están bastante fuertes. Y bueno, ahí os dejo con Consuelo. Bueno, Explica lo que es la escuela, explica qué es lo que se hace, explica, habla de ello. habla. Bueno, pues por ella voy viendo que está Dolo, que es integrante del equipo de la escuela. Veo gente que ha asistido a algún módulo de la formación con nosotros, así es que pues, buenas noches a todos. Y bueno, pues como bien nos ha explicado José Luis, básicamente, como dice, ¿no? Soy muchas cosas y yo al final digo que soy todo y soy nada, porque al final lo que hacemos es canalizar diferentes tipos de energías en esta escuela. Y yo soy una persona que siempre he aprendido a través de prueba y error, ¿no? O, muy Santo Tomás, si no lo veo no me lo creo. Y parece mentira que me dedique a esto. Entonces, bueno, pues el principio de la escuela fue, bueno, yo os voy a explicar una teoría, pero qué mejor forma que aprender que con la práctica. Porque de esa manera, la música que cuando tú lo ves, tú lo sientes, tú lo estás viviendo una experiencia mediúnica en la cual hay personas que llegan a la escuela, no han incorporado nunca a un espíritu ni le han puesto voz
y de repente, de forma inmediata, empiezan a eructar o a bostezar o a llorar, o les sale un llanto desgarrador del pecho y empiezo a darles voz, a preguntarles quién son, qué les pasa, qué les está sucediendo. Y esa persona empieza a hablar, pues, incluso en otras lenguas, en otros idiomas que no sé por qué yo lo entiendo, o, o a manifestar pues un dolor, una pena hacia alguien que reconoce en ese encuentro, en ese círculo de medium, en ese círculo de la escuela. Y básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Darle voz a esos seres que nadie escucha, o que muy pocos escuchan, que muy pocos ven, pero que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Un medium nace o un medium se hace? Que nos lo preguntan mucho, tanto a José Luis como a mí. Y la respuesta es siempre la misma. Todos nacemos con las mismas capacidades, todos nacemos siendo hijos de una misma fuente. Y al final, cuando nos unimos varias personas con capacidades, esto es como, como contagioso. Al final se despierta en todo esa vibración. Y unos venimos ya que nacen y cada vez me vienen más a consulta, pues niños más jóvenes, ¿no? Niños desde muy pequeños que le dicen a sus padres que ven sombras, que ven al abuelito que pues hacía años que había fallecido, o a la abuelita, o al tío, o al primo, o al hermanito, que ya no están en este plano, que desencarnaron hace tiempo. Y bueno, ahora pues muchos adolescentes que también pues ven, sienten y están viviendo ese momento de despertar. Y bueno, pues esa gente, esas personas están despertando, están naciendo ya con esos dones, están naciendo más despiertos. La cuestión es que nosotros no le cerremos a los niños esas capacidades como se ha solido hacer antes, ¿no? Es cuestión de que veamos la mediunidad como algo normal y corriente y que esté, bueno, aceptado en la sociedad en la que vivimos. Porque siempre hemos tenido niños que han hablado con amigos invisibles y le hemos dicho, ¡ay, calla! No digas tonterías. O que te han dicho, es que veo al abuelito, veo a la abuelita. Y igualmente se le ha dicho, ¡ay, ay, ay! ¡Qué niño más raro! Cállate y no digas tonterías. Estás hablando. Y claro, el niño, bueno, para él es un trauma también, ¿no? El pensar que él está viendo algo que para él es real, pero sin embargo los padres le están diciendo que no. Entonces le está generando una dualidad ahí también, que no saben gestionar muchas veces. Entonces, bueno, yo desde la parte que me corresponde, animo a padres y madres que nos estén viendo ahora a que cuando sus hijos le hagan ese tipo de comentarios, de que han visto una sombra, de que han visto a alguien que ha fallecido, le hagan preguntas, quieran saber más, no tengan miedo, porque nada del otro lado nos puede hacer daño, porque el poder de la vida lo tenemos nosotros y lo que nos sucede es solo responsabilidad nuestra. Entonces, ese es el punto principal que me gustaría, ¿no? Esos padres que hay aquí, hoy viéndonos, que fomenten, igual que esos niños que quieren dormir con la luz encendida porque tienen miedo, niños que se despiertan en medio de la noche aterrorizados, no saben por qué, pues que hablen con sus hijos, que pregunten, que lo normalicen, que quieran saber qué es esa oscuridad, ¿no? Porque yo tenía, me acuerdo, una chica que venía a consulta y me preguntaba, no sé qué hacer con mi hija, porque no para decirme que tiene miedo a la oscuridad. Y yo le dije, ¿le has preguntado a tu hija qué es la oscuridad? Pues que va a ser la oscuridad a la noche, hasta que un día se lo dijo a las 5 de la tarde, cuando se iba a comprar al Mercadona, que no se fuera porque tenía miedo a la oscuridad. Entonces se acordó de mí y le dijo, ¿y qué es la oscuridad? Y la niña le dijo, la oscuridad son esas siluetas negras que veo cuando tú te vas. Y entonces la madre ya empezó a creer que su hija tenía algo diferente a los demás. Entonces son preguntas tan sencillas, ¿no? Como, o cosas tan sencillas como dialogar y hablar como si de algo normal se tratase. Pues yo tengo conversaciones de este tipo que hay gente al otro lado del teléfono y me dice, vamos, que me estás hablando de muertos como el que está comprando tomate en el supermercado. Digo, pues sí, sí es que es lo más normal del mundo. Porque para mí la muerte no existe, existe un tránsito al otro lado, un cambio de forma, ya está, nada más.
Entonces, pues bueno, en la escuela de medium acuden alumnos que tenemos fijos, que empezamos en enero y terminaremos en julio con un gran encuentro abierto a todos los públicos que estamos promocionando ahora en Elche de la Sierra. Y que, bueno, esperamos compartir con otros medium ajenos a nuestra escuela. José Luis me mira raro, no te dejo hablar, ¿verdad? Estoy escuchándote atentamente. Yo siempre tengo la última palabra. Sí, cariño. Claro que sí, por supuesto. Entonces, bueno, la formación pues son 6 módulos de trabajo y el séptimo esperamos que podamos disfrutar de ocio y de placer porque hasta ahora vamos a hacer el quinto la semana que viene, que por cierto todavía nos quedan plazas disponibles para el fin de semana, sábado y domingo mediodía, sábado completo, domingo mediodía en Cejín, en un albergue, en el cual, pues bueno, trabajaremos todo esto que estamos hablando y el tema de este mes va a ser las herramientas de un medium, la herramienta de poder, por así decirlo, ¿no? Siempre escogemos algo terrenal, algo material, algo que podemos ver y que es tangible para darle un poder que no tiene, que el poder lo tenemos nosotros, pero que necesitamos, ¿no? Para conectar o para empezar. Hay quien empieza con el Reiki, hay quien empieza con el péndulo, hay quien usa el tarot como herramienta de canalización, hay quien usa oráculos, hay quien usa la bola de cristal. Yo, de hecho, empecé con 15 años con escritura automática. Y eso es una de las cosas que... el brujo marujo. Esto Esto de, vamos a ver en el retiro del mayo. yo estoy de acuerdo en todo lo que estás exponiendo, ¿vale? Yo por mi experiencia de vida, cuando era niño, yo percibía los espíritus, yo soy sensitivo, al igual que muchos seres, y en aquellos momentos yo sentía una vibración de miedo, una vibración de ansiedad, una vibración de angustia, y yo necesitaba encender la luz para ir de la habitación del comedor a mi habitación. Había escasos 3 metros, pero eso para mí era un suplicio, ¿no? Con el tiempo te vas dando cuenta. En aquellos momentos yo incluso veía los espíritus. Hoy en día, si estoy atento, puedo ver la silueta detrás de las personas, al igual que puedo ver el aura. Los escucho, los siento. Cuando se comunican conmigo, si tienen algún tipo de dolor, también puedo sentirlo en mi cuerpo, tener esa empatía, ¿no? Pero para mí lo más importante es que en esta era de Acuario ya están naciendo niños desde una conciencia superior, en la cual sus padres ya no capan, ya no cortan sus capacidades, sino que nacen ya, digamos, con esto de serie. Y nacen de parejas Eh, conscientes, están ya... yo, yo tengo el gusto, yo tengo el gusto de convivir con uno de ellos, ¿vale? El cual en la escuela pues nos ayuda también. Aprendemos mucho. Digamos que yo por lo menos he vivido una etapa en mi vida en la cual todo esto era considerado como algo oculto, como algo que no era bien visto, ¿no? A mí me tocó chuparme esa vida. Ahora ya, pues bueno, ahora ya hay muchos más terapeutas, ahora ya hay muchos más medios. Y gracias a Dios, pues todos y cada uno de nosotros, pues vamos aportando nuestro granito de arena para que, digamos, las personas entiendan un poquito la medianidad. La mediunidad no se basa en meterte con el libro de Alan Kardec, ¿vale? Con el libro de los mediums, el libro de los espíritus. La No, no, mediunidad es autoobservarte. La mediunidad es darte cuenta de si los pensamientos son tuyos, si no son tuyos. Observar tu periplo por la vida. Observar en todo momento hacia dónde diriges tu energía, hacia dónde diriges tu vida. Responsabilizarte. Y os puedo garantizar que los espíritus en todo momento quieren comunicarse con nosotros, que en todo momento tenemos espíritus a nuestro alrededor, que en todo momento hay espíritus muy elevados,
muy elevados que nos pueden en ese momento acompañar y nos pueden guiar, pero todo depende de nuestra frecuencia vibratoria. Se trata de amarnos. Cuando tú empiezas a amarte, empiezas a abrir el paraíso. Esas son las llaves del paraíso, ¿no? Y bueno, esa es una forma mía de explicarlo. Consuelo os lo explica de una manera muy parecida. Sí. Eh, La diferencia es que, bueno, yo tengo esa facilidad, ¿no? De incorporar al final, de dejar ceder, que me ha costado, ¿no? Al final, al principio cedía solo mi chakra garganta, que era la expresión, ¿no? Darle voz a esos seres, o mi tercer ojo, que era el que, como digo yo, era la descarga directa de la película de ese ser que yo tenía en mi cabeza e iba viendo y contando, que recibes la información muy rápida y tienes que ponerle voz y a veces la información es tan fugaz que como algo te distraiga pierdes el hilo de lo que tienes que trasladar. Eh, Luego, pues también tengo, ¿no? Esa facilidad de empatizar, de sentir, de estar en cualquier lugar y empezar a percibir, pues, si hay ansiedad, si hay miedo, si hay dolor, si hay angustia, si hay la risa también y la felicidad, pero menos. Solemos ir por la vida más en nuestra mente, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en las circunstancias dolorosas de sufrimiento que hemos vivido en el pasado. Y hoy lo decía, lo hablaba con un paciente, ¿no? Que le dibujaban como un compás, ¿no? Un semicírculo y le decían, estás aquí. ¿Sabes todo esto? Que es el dolor, el sufrimiento, tu fractal álmico, que para mí un fractal álmico es una parte de nuestro alma de una vida pasada. ¿Por qué una parte? Porque obviamente nuestro alma es una y está en un plano más ascendido. Y conforme va superando lecciones y aprendizajes en la rueda del karma, en la rueda de la encarnación y desencarnación, y encarnación y desencarnación, que para el alma es me cambio de camiseta, unas veces me pongo camiseta y pantalón, otras veces me pongo un vestido, pero no distingo entre una vida y otra, pero el alma es una y luego tenemos la personalidad adquirida en esa vida. Esa personalidad, que es la que piensa y la que siente, es el fractal que puede quedar aquí, en este plano, por sus emociones, por sus sentimientos. Generalmente son culpas, es tristeza, es miedo a lo desconocido, es ese arrepentimiento de que he hecho cosas que juzgo que están mal o cosas que no he hecho y no he vivido se me han quedado a medias. Y al final esos pensamientos y esas emociones hacen que esa parte nuestra se quede aquí, en este plano terrenal conocido, porque no ha podido expresar, porque no ha podido resolver. Y en la escuela de medium lo que hacemos es eso, ¿no? Dejar que se exprese ese ser que necesita decir cómo ha sido su vida y nosotros le podemos aportar otra visión, otra forma de ver la vida, ¿no? Hacerle ver que realmente si ha muerto enfadado, si ha muerto con rabia, todo era hacia él mismo, porque todo lo que siente hacia el exterior no es sino una manifestación de lo que estás sintiendo hacia ti. Y hay cosas que cuando vivimos en esa nube tóxica que generamos de pensamientos, yo le digo a mis niños siempre que ¿no? Somos chimeneas andantes. De nosotros depende el humo que emitamos y contaminemos a la madre tierra. Nuestra chimenea puede ser de humo negro y el humo negro se queda aquí en nuestro campo energético atrapado y no nos deja ver, si es negro obviamente, pues a una distancia ya no vemos más allá, nos quedamos viendo lo negro. O puede ser de humo blanco y transparente. Entonces sí que vemos cosas más allá. Pero si nos quedamos estancados en esa oscuridad, en lo negativo siempre, en la mente pesimista, pues nunca vamos a ver soluciones. Vamos a estar siempre en la queja, en el victimismo, en el dolor, en el por qué me pasa esto. Y al final, pues no encontramos una solución. ¿Y qué pasa? Que si vivimos la vida así,
cada circunstancia con inquietud, con ansiedad, y si hubiera hecho esto, y si hubiera dicho aquello. Yo siempre pongo a Lisi de ejemplo, o el es que al final eso es lo que nos queda, ¿no? La duda. Si no avanzamos con confianza y seguridad en la vida, acorde a unas bases, unos cimientos que hemos construido de nuestra persona, si actuamos acorde a lo que pensamos, a lo que sentimos, al final somos ese alma actuando desde el amor y somos ese alma experimentando una vibración nueva que nos está favoreciendo esta era de Acuario por el cambio de era, por esa transición, por la energía que nos está viniendo de esos hermanos mayores, por la energía de esas tormentas solares que estamos recibiendo, por esos eclipses, por esos astros que se mueven y nos están volviendo locos, pero con la única finalidad de limpiar y elevar la vibración de este planeta y la nuestra propia. Y no solo están despertando muchas personas sus sentidos, sus dones que todos tenemos, sino que hay gente y seres, incluidos los elementales, apoyando esta labor de limpieza, de transmutación, para que el planeta eleve su vibración y el ser humano pueda ser el ser que tiene que ser. Porque yo siempre digo que nos llamamos seres humanos, pero hubo un momento que nos quedamos en seres porque la humanidad se perdió por el camino. Entonces, bueno, en esta escuela de medium, en la que os he dicho que aprendemos de la práctica, es eso. Estos espíritus, estos hermanos que se quedaron atrapados en esas emociones, nos cuentan. En el último, pues bueno, tuvimos la suerte de que se manifestaran una serie de personas alcohólicas. Había una persona que había fallecido su marido y era alcohólico, y se manifestó. ¿En serio? Se manifestó ese y los que resonaron en la misma frecuencia, porque, bueno, si algo tenemos en la escuela de medios es que no podemos centrarnos en un caso solo, ¿vale? Damos paso a un ser que ha sido alcohólico con sus correspondientes síntomas. Yo empiezo a sentir el sabor a alcohol en mi boca, se me revuelve el estómago, empiezo a sentir la bilis que me quema la garganta con las consiguientes ganas de vomitar. Y es señal, ¿no? Todos esos síntomas de que yo ya tengo al espíritu intentando entrar en mí para expresarse. Llega un momento que la situación es de que me doy asco a mí misma. No es agradable que sentir todo eso que está sintiendo ese espíritu. Pero bueno, pienso que y le pido que se exprese ya no desde el recuerdo de su muerte, desde el recuerdo del alcohol, desde el recuerdo de eso, sino desde otro momento en el que se pueda expresar sin que yo sufra tanto, o Isa acabe vomitando, o la otra acabe vomitando, o como todos acabamos José Luis vomitando, 4 mediums incorporando alcohólicos y todos vomitando, que liamos allí en la sala la de San Quintín. Pero bueno, no suele pasar. La sensación de náusea y angustia sí, pero hasta tal extremo de esos vómitos pues fue porque la vibración de ese ser alcohólico hizo que entraran pues un portal en el que había muchos alcohólicos perdidos y todos nos hablaban, ¿no? De cómo les había afectado ese alcoholismo. Algunos el alcoholismo les había llegado a suicidarse, a quitarse la vida. Otros el alcoholismo les había hecho, bueno, convertirse en maltratadores. Maltrataban a sus parejas, en este caso eran hombres. A otros el alcoholismo les llevaba a vivir en una introspección, aislados del mundo, en no querer relacionarse con nadie, en solo trabajar y beber, porque su vida no tenía sentido, y estar recluidos. Pero bueno, se manifestaron varios tipos de alcoholismo y nos expresaron las emociones que sentían, qué les había llevado a esa situación, ¿no? De depender, de adicción, qué emociones. Y esa es la lección, ¿no? Ese es el aprendizaje que nos deja. Nosotros los ayudamos a ver que, bueno, algunos, pues eso, la rabia que sentían, el enfado que tenían, pues los que estaban
maltratando a sus parejas era hacia ellos mismos, ¿no? La rabia que sentían, el enfado, era hacia ellos mismos por ser como eran, porque se juzgaban, porque no se aceptaban, porque no llevaban la vida que querían llevar y eso les hacía sentirse frustrados y bebían para olvidar y bebían para evadirse de la realidad y perdían el control. Entonces, bueno, es hacerle entender a esas personas que el enfado es hacia ellos mismos, que a quien tienen que perdonarse es a ellos mismos. Si esa persona está en la sala, pues se le da la oportunidad, ¿no? De expresar si quieren algo. Suelen pedir perdón siempre. Están arrepentidos porque ven su vida desde otra perspectiva, cuando ya no tienen cuerpo, aunque sigamos siendo lo mismo, ¿no? Una vez que el cuerpo ya no está, seguimos siendo la misma persona, seguimos pensando igual, seguimos sintiendo, seguimos con nuestras vivencias y con nuestras experiencias de toda nuestra vida. O sea, que lo único que no tenemos es la materia, lo demás sigue estando. Si hemos muerto tristes, seguimos estando tristes. Si hemos muerto de una muerte trágica, en accidentes, infartos, muertes inesperadas, pues hay gente que sigue haciendo su vida sin saber que está muerta. Y incluso está enfadada pensando que sus seres queridos están enfadados porque no le hablan, no le dirigen la palabra, se sientan en la mesa con ellos y no le hacen caso y lloran. Yo me he encontrado ancianas que me dicen, ¿qué le he hecho yo a mi familia? ¿Qué mal le he hecho? Me siento a la mesa con ellos y no me hacen caso, no me hablan, no me ponen un plato de comida, me tienen muerta de hambre. Y yo mirarle y decirle, señora, si es que no está viva, sí, en alma, en espíritu, pero es que no tiene cuerpo, su familia no la ve, no le van a poner un plato. Entonces, casos que, bueno, de los cuales siempre ofrecemos una ayuda, un nuevo, una apertura, ¿no? de conciencia para ellos, para que puedan avanzar sin cargas, más livianos. Siempre ponemos el ejemplo, ¿no? de un globo, ¿no? Si a un globo le pones unas pesas, pues obviamente no puede volar. Pero conforme le vas quitando lastre, el globo se eleva. Y eso lo vemos mucho en la escuela de medios, ¿no? Conforme el ser va expresando, va entendiendo, va comprendiendo, se siente perdonado, se perdona, entiende su vida y entiende que todo no se queda en eso, sino que la vida sigue y continúa. Conforme va soltando, si el medio le está incorporando, le cambia la cara. Se va iluminando la cara, una luz, una sonrisa, de decir, qué a gusto, qué bien, qué liviano. Y se eleva, pero como los globos solo, no le hace falta nada, se va solo. Entonces, ¿qué os puedo yo contar? Sino animaros a que vengáis y lo viváis, porque todo lo que yo os pueda contar se va a quedar corto. Porque una cosa es que yo os lo cuente y otra cosa es que viváis una experiencia de este tipo, como las constelaciones mediúmnicas. Tenemos ejemplos que vemos, ¿no? Y que nos dejan lecciones para nuestra vida, porque básicamente lo que estamos viendo en el día a día son seres que se quejan, son seres que se mantienen aquí prisioneros, personas que no se van porque creen que Dios los va a castigar, personas que creen que se han portado mal y creen en el infierno y que el demonio se los va a llevar. Y yo siempre les digo en plan de risa, si el infierno lo estás viviendo aquí y ahora, si el infierno es este plano, si el infierno es esto que conocemos, porque estás en una eternidad constante de sufrimiento, lamentándote de estar aquí, que nadie te vea, que nadie te escuche, que nadie te sienta, de no poder expresar, de vivir en tus recuerdos malos, por así decirlo, cuando realmente seguro que tienes miles de recuerdos bonitos que te llevarían a aquel otro lado. Al final, el infierno está aquí, cuando te quedas atrapado en un presente continuo y eterno, en el que sigue anclado a esos sentimientos de dolor, a ese lastre, a esas culpas, a esas responsabilidades, a ese no querer avanzar. Y es muy fácil. Y cuanto más gente haya que despierte sus capacidades, pues menos estarán en el otro lado atrapados, porque de verdad, ayudarme un poquito, por favor, que para eso he creado la escuela de medium, para que me ayude a elevar todas estas almas, para que me ayuden a hacerles entender, para que nos aporten
ese aprendizaje que nos dejan, porque siempre agradecidos con lo que nos cuentan, porque aprendemos de ello, ¿no? Por así decirlo, ¿qué nos queda después de la carne? ¿Qué nos queda después de la materia? Realmente somos lo mismo, somos las mismas personas, pero en energía, con un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico. ¿Por qué nos quedamos aquí? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no aprendemos a vivir? A veces, a veces los familiares tienen parte de culpa porque atan, piden, están constantemente encima de esos familiares que han trascendido, impidiéndoles su evolución, enganchándolos de alguna manera y de alguna manera actuando desde el egoísmo. Hay muchas personas que desconocen el mundo del espíritu, muchas personas desconocen que existe ese otro plano. Hay muchas personas que, bueno, a través de una ECM, que es una experiencia cercana a la muerte, han podido comprobar en primera fila esto que os estamos hablando, que el otro lado existe, ¿no? Han visto la luz, han visto ese túnel, o a veces han vivido experiencias con familiares difuntos que les han dicho, regresa, que aún no es tu momento, regresa, que aún tienes que cumplir algo. Y bueno, nuestra tarea, eh, la de Consuelo, la mía, cada medium trabaja de una manera, es formar, hacerles ver a cada ser que existe otro plano, que esos seres de alguna manera pueden comunicarse con nosotros. Os puedo garantizar que cuando Consuelo canaliza a la Virgen María, cuando canaliza a San Miguel, cuando canaliza al hermano Jesús, al Nazareno, es un espectáculo. Es una vibración armoniosa, una vibración de amor, porque todos los seres que descienden a transmitir mensajes, precisamente a veces no vienen desde el dolor, sino vienen a ser un bálsamo para todos los que habemos allí. Hay veces que no podemos soportar tanto dolor, tanto sufrimiento que estamos en ese momento recibiendo por parte de tantas almas que se quieren comunicar con nosotros, ¿no? También es necesario sanar esos fractales, como os decía Consuelo, porque sanando tu pasado puedes construir mejor tu presente y hacer un maravilloso futuro. Hay veces que en el transgeneracional dejamos cuentas pendientes, bien sea a través de un maltrato o bien sea a través de cualquier circunstancia. Se quedan abiertos a lo mejor pactos de sangre, pactos de pobreza, pactos limitantes, que si no se consiguen sanar a través del perdón, difícilmente en esta vida vamos a poder salir de esas situaciones. Entonces, cuando se hacen las constelaciones mediúnicas, digamos que se sanan esos fractales, esas situaciones del pasado y se libera ese daño, ¿no? También me sorprende un poco porque cada vez que he ido yo por ejemplo, a ver a Marilyn Rosner o a ver a cualquier medium, siempre los mensajes que han venido han sido seres armoniosos, seres maravillosos, y cuando nosotros estamos ahí en la escuela, a nosotros nos vienen los borrachos. ¿Y qué vamos a Pues hacer? Ha nos venido de vienen todo. borrachos, nos viene también una chica por ahí, también había perdido a alguien con COVID y casualmente otra de nuestras alumnas ha trabajado con ancianos de COVID y se despertaron unas memorias ahí tremendas de ancianos que habían fallecido solos, de personas que habían fallecido con COVID, de epidemia de tuberculosis, de esta otra, la sarna también, se abrió ahí un portal de epidemias de gente que se sentía sola y con mucho miedo a dar el paso al otro lado. Ahí se manifestó, la verdad, que energías, ¿no? De que necesitaban simplemente una mano, que le tendieran una mano, que le cogieran una mano para dar ese paso. Y es que principalmente yo siempre veo, ¿no? En el acompañamiento hacia ese otro lado,
que hasta las personas que estamos en este mundo, en esta espiritualidad, en esta conciencia de decir, bueno, sé lo que hay después de la muerte del cuerpo físico, pero yo no sé qué pasa cuando llega ese momento, que por lo menos las personas que yo conozco también les cuesta dar el paso, también les cuesta soltarse, también hay que echarle una mano para que vuelvan a su casa, vuelvan a su hogar, que encarnadas han ido 1000 veces, han hecho viajes astrales y han salido y se han ido, pero cuando llega el momento de dejar el cuerpo, es como que se te pone un velo ahí, que no recuerdas qué tienes que hacer, que no recuerdas quién eres, que no recuerdas lo que sabes, y te digo yo, como te hipnotiza el miedo a abandonar todo lo que conoces y a dar ese paso hacia lo desconocido, que no lo es, porque ya lo hemos vivido, ya hemos venido de allí. Es solo recordar el camino. Y es verdad que, bueno, yo he acompañado en el tránsito, en ese paso a varias personas. Y les cuesta dar ese paso. Necesitan sentirse acompañados, necesitan que sus seres queridos les den como el permiso, ¿no? Que les digan, márchate, sigue adelante, no te quedes aquí, ya no sufras más, estamos aquí, te queremos, te amamos. Ese apoyo, ¿no? Porque si estamos desde el lado contrario, que también conozco casos, ¿no? Que en los últimos momentos han estado preparándose meses para ese momento, para decirle márchate, y en el último segundo le han dicho no te vayas, no me dejes solo. Y ese ser no se ha ido. Se ha quedado aquí porque ha sentido que lo necesita, siente que sin él la vida no sigue, sobre todo cuando son personas que, ¿no? que están acostumbradas a ser el pilar, el sostén de la familia. O también, ¿no? Hace poco también se nos manifestaron niños, armas de bebés que no habían nacido. Y manifestaban eso, ¿no? Que ellos ya habían vivido, habían decidido habitar en un vientre momentáneamente, bien por como si fuese un puente, un lazo a otro lugar, o bien simplemente porque necesitaban sentirse amados en el vientre materno, o bien simplemente porque se habían arrepentido y no estaban preparados para nacer a esta vida, que también tienen dudas e inseguridades y se pueden echar atrás. Y bueno, pues se manifestaba un alma de un bebé diciendo que, bueno, que su madre estaba aquí. Le decía, mamá, estoy aquí, no me puedo ir, no te puedo hacer esto, no, lo siento, y lloraba, lo siento, no era mi intención hacerte daño. Y se culpaba, ¿no? De que sus padres, después de vivir la experiencia esa, ¿no? De dolor, de haber tenido un aborto espontáneo o un embarazo que no ha llegado a término o una muerte súbita de un bebé que tiene poco tiempo, todos esos seres, pues a veces también, ¿no? También sufren y también se quedan aquí. También hay que hacerles honrarlos, darles su lugar en la vida y animarlos a que se marchen. Yo sé lo que es esa experiencia y sé que conlleva un gran dolor. Y siempre lo digo, ¿no? No hay dolor más grande que una madre pierda a un hijo, porque estamos incumpliendo una ley universal, que es que los padres morimos antes que los hijos. Y cuando eso no se cumple, pues como que se nos tambalean los cimientos. Entonces sí que es verdad que se manifiestan esas almas de niños. Y nos dicen por aquí, hay alguien que se siente identificada, me acaba de saltar el mensaje. Berta, yo también a las 23 semanas tuve que tener un parto, una interrupción voluntaria del embarazo y me costó 7 años de estar en una depresión porque no había conseguido tener ese bebé que era una ilusión muy grande para mí, era mi primera hija. Bueno, hasta que entendí que ella solo necesitaba sentirse amada aun sin que nadie la conociese, aun sin que nadie la tuviera en brazos, aun sin que nadie le pusiera un nombre o la mirara. Yo sí le puse un nombre después.
Pero al final yo sentía tanto amor por alguien que no conocía, que llevaba en el vientre, que eso solo una madre lo puede sentir, ese amor materno, ese amor maternal, ese vínculo con ese bebé que llevamos en el vientre. Es ese amor a primera vista, ¿no? Y sin verlo, sin saber, solo sentirlo y ya, bueno, se nos despierta ese amor. Y bueno, sí, es cierto que al principio pues nos entraña dolor, nos entraña sufrimiento, nos preguntamos por qué, pero al final siempre nos deja un aprendizaje, ¿no? Y tenemos que ver qué nos ha dejado ese ser a su paso por nuestra vida. Y no vivir en el lamento, en el sufrimiento de que ya no está, de que ya no lo tenemos, porque es egoísta, ¿no? Yo si ese embarazo hubiera llegado a término, pues no hubiera sobrevivido mucho tiempo, porque tenía una malformación en los riñones, su muerte hubiera sido una muerte muy dolorosa al nacer, porque ya no hubiera podido respirar y se hubiera muerto en mis brazos si es que hubiera llegado yo a vivir o ella a vivir en ese parto. Pero me costó mucho entender, ¿no? Que además era un pacto álmico en el que yo iba a empezar a buscar una explicación de alguna manera. A ver, por aquí que nos dice. Lo lees tú, José Luis. Que he visto El problema viene por la falta de enseñanza como seres. Bueno, deciros que Nelly Marbrock, Oni Yemaya, ella es una hermana, la conozco, ella pertenece a la religión Yoruba y bueno, ella conoce bien el mundo espiritual, ¿no? El problema viene por la falta de enseñanza como seres espirituales. Nos enseñan que hay vida y muerte, pero no nos enseñan que la vida espiritual es eterna. Y la pérdida conlleva una sensación de final y real que hace que no puedan comprender que en realidad no es un adiós, sino un hasta pronto. La ignorancia nos lleva a atrapar al espíritu aquí con nuestra tristeza y deseo que continúe aquí, sin pensar en la consecuencia de ello. Pues sí, nos movemos en el egoísmo y bueno, la labor de un medium, Nelly, ante todo, no es educar al medium, ante todo es formarlo también como persona, ¿no? Para que entienda lo que es la vida, lo que es el amor, lo que conlleva y que entienda perfectamente que lo peor que se puede estar es muerto en vida, porque hay muchos seres que están así, muertos en vida, no viven desde la conciencia. Ellos han cogido otra experiencia de vida y tampoco nosotros podemos considerarnos superiores, crear unos seres de luz y unos seres de oscuridad o una dualidad, no. Cada cual escoge una experiencia de vida y José Luis Izquierdo, Consuelo Gómez, no somos diferentes a estos seres, somos iguales. Energéticamente el padre, la madre, no crea seres mejores ni peores. Somos nosotros los que escogemos nuestra evolución, los que decidimos dedicarnos a un camino o a otro. Y porque nos dediquemos al camino espiritual, no significa que tampoco seamos mejores que esos seres. Cada cual escoge su proyecto de vida y nosotros hemos escogido un proyecto de vida que se llama servicio a la humanidad. Hemos escogido un servicio tanto para seres que tienen un cuerpo físico, un templo o un avatar, como seres que ya no tienen ese cuerpo físico. Cuando una persona trasciende, lo mejor que podemos hacer es recordarla desde ese amor, desde esas circunstancias que vivimos con él y agradecerle su paso por nuestra vida. En la gratitud está el soltar, pero eso también se ha de enseñar. Constantemente, en la antigüedad, existían las plañideras y las mujeres que más lloraban, más cobraban. Siempre se ha asimilado la muerte como algo triste. Y de verdad os puedo decir que en el otro lado, cuando un ser fallece, en el otro lado hacen una fiesta para recibirlo. Nos apena ¿por qué? Por los apegos, por la educación recibida, pero no entendemos que la vida es eterna, que solamente vamos a dejar de ver esto, que es nuestro avatar, pero en el otro lado su vida continúa y vamos a estar otra vez junto a ellos. Pero es que realmente,
si cultivamos esos dones que todos tenemos, esa mediunidad que todos tenemos, ya no veríamos eso. Si aceptáramos esos dones, veríamos la transformación, ¿no? Como la oruga a la mariposa, veríamos como si el cuerpo no está, pero sí veríamos ese cuerpo etérico y sentiríamos esa presencia, ese ser que cuando viene a visitarnos, porque lo hacen, vienen a visitarnos, y muchos se quedan ahí entre nuestros guías, por ejemplo, en el transgeneracional, ¿no? Hay cosas que nuestros abuelos vivieron o nuestros bisabuelos, y esa circunstancia se va repitiendo generación tras generación tras generación, ya sea en una enfermedad o en una circunstancia, un problema en concreto. Y bueno, cuando nos llega a nosotros, pues esos abuelos están ahí, viendo a ver cómo mi nieta resuelve esto. Venga, a ver, yo lo viví así, entonces sé lo que me generó. Y están ahí como para, ¿no?, orientarnos un poquito a cómo lo vivieron ellos y cómo las secuelas, ¿no?, que le ocasionó, las emociones que dejaron, el rastro energético que quedó en el árbol, la impregnación. Y somos nosotros los que tenemos que conocer todo eso de nuestro árbol. Es importante para mí, ¿no? Yo, aparte de ser medium, utilizo esta mediumnidad tanto en la escuela de medium para leer los registros de esos seres que se manifiestan, porque a veces solo nos expresan desde el dolor y los últimos instantes de la muerte, y yo tengo que acceder a los registros acásicos de ese ser que se está manifestando para saber su vida, lo que él no me está contando, y hacerle entender, ¿no?, su muerte o las personas que han convivido con él y si también se manifiestan y vienen a ponerse en paz con él. Y yo tengo que estar un poco, por eso gracias a Dios ya tenemos medium que incorporan y no soy yo la que tiene que incorporar, puedo estar un poquito ahí haciendo de soporte a los medium que están incorporando y leyendo los registros de esos seres para comprender un poquito más y para que ellos comprendan, ¿no?, lo que han vivido, lo que han sentido en su vida y qué circunstancias y situaciones le llevaron a ese momento, a esa situación. Entonces, bueno, eso aparte, también a mí me ayudó cuando yo empecé a trabajar mi transgeneracional, ¿no?, a saber lo que se ha vivido en mi árbol genealógico, qué circunstancias, qué situaciones, qué emociones, qué rastro ha quedado, qué impregnación tiene mi árbol, para saber cómo se han vivido determinadas circunstancias y qué emociones han quedado y qué huella ha quedado en mi árbol y cómo yo puedo vivir esa experiencia desde otro nivel de conciencia, porque de eso depende la evolución de nuestro árbol. De eso depende que podamos talar una parte del árbol y generar un árbol nuevo con otro nivel de conciencia. Y en eso consiste, ¿no?, el ser humano. En eso consiste el encarnar y desencarnar, la rueda del karma, en ir evolucionando, en ir generando un ser humano cada día más consciente. Y en nuestro árbol genealógico es igual. Yo siempre me encuentro en los árboles más espesos, como yo digo, que siempre salen de consulta como diciendo, uff, ¿no te habrás encontrado casos como este? Y digo, pues no te puedes imaginar lo que yo veo en la consulta y en los árboles. Árboles de muchos abusos sexuales, árboles de muerte, ya sean muertes hablo de asesinatos o de, ¿cómo es esto?, homicidios involuntarios, ¿no? Lo que genera ese homicidio involuntario en un árbol sobre los descendientes. Yo he tratado familias que todos los hermanos han tenido depresión, 6, 7 hermanos, todos con depresión. He subido en la siguiente rama, la madre, les dije, tu madre está con vosotros y tiene depresión. Seguí sumando para arriba y dije, bueno, pues mira, tu madre no se ha ido, pero es que necesita escuchar lo que yo voy a contarte a ti. Venían 2 de las 7 hermanos, venían 2. Lo que tengo que contaros es de vuestra familia y quiero que sepáis de dónde viene esta depresión conjunta que tenéis todos los hermanos, vuestra madre, vuestra abuela y demás. Y es que había un bisabuelo o un tatarabuelo, no recuerdo muy bien, en una pelea de estas bravuconas entre adolescentes, empujó a un amigo por una chica, cayó de mal manera, se dio un golpe en la cabeza y murió. Él entró en pánico, no sabía qué hacer, se largó y dejó a su amigo allí tirado, pensando que se despertaría, pensando que ella volvería a su casa. Y días o semanas después, pues lo encontraron muerto.
Entonces, pues ese bisabuelo carga con la muerte de ese amigo, carga con la culpa de que no hizo nada, carga con la culpa de que lo he matado, carga con la angustia, con la tristeza, y ese episodio cambia su vida y la condiciona. Y condiciona la de todos sus descendientes, porque eso va cargando de uno a otro. Contado ese secreto, contado esa verdad que nadie conocía, los demás del árbol entienden el por qué cargaban esa tristeza, esos miedos, esa angustia, esas situaciones trágicas que estaban pasando en la familia, y misteriosamente dejan tratamientos antidepresivos, empiezan a salir de ahí. Lo curioso fue los frutos de la limpieza, ¿no? Que a los 3 días me llaman y dicen, oye, ¿es normal que los hijos, tanto mis hijos como los de mi hermana, estamos unos con diarrea, los otros todos resfriados, la familia? Dice, pero es que se lo contamos a los tíos abuelos que quedan vivos y también están todos malos depurando. Digo, claro, digo, si es que viene desde los tatarabuelos, todos los que queden vivos para abajo están limpiando y liberando memoria. O sea que las limpiezas es lo que tienen, esa crisis depurativa. Entonces, bueno, nos dejan estar tanto en consulta como en la escuela de medium, estudiar nuestro transgeneracional, ver nuestros registros acásicos de vidas pasadas, recibir consejos, ¿no? Porque en los registros también recibes consejos de tus guías o preguntas que te surgen existenciales. Pues también nos ayuda, ¿no? A esa evolución, a ese ser más consciente, a ese despertar, a ese quitarnos cargas, a ese ir sumando esos fractales que han estado perdidos en el espacio-tiempo, a que se sumen a ese gran espíritu y tengamos más nuestro allí en la luz y en la verdad y en el amor y en la paz que se refleja en nuestro yo presente y en nuestro yo futuro. Porque no es lo mismo vivir en la carencia y en el pensamiento pesimista que vivir en la abundancia y en el pensamiento o la mente optimista. Siempre en un equilibrio, ¿no? En el cual utilicemos el pasado como aprendizaje para generar esa vida próspera, abundante y feliz que esta era de Acuario nos está favoreciendo. Venga, habla José Luis, que te veo ya. No apagas el ordenador, espera. ¿Cómo no me voy a enamorar de una mujer así? Es normal. Es un apéndice mío. Se expresa muy, muy parecido a como hablo yo. Bueno, también en la escuela pues quería deciros que también se educa al medium, ¿no? Mediums hay 3 tipos. Hay mediums conscientes, semiconscientes e inconscientes, ¿vale? Yo soy un medium consciente, soy un medium que puedo dar voz a los espíritus, pero no tengo necesidad de caer en trance. Hay mediums que son semiconscientes, que a veces lo experimenta Consuelo, y hay mediums que son inconscientes, que eso es lo que le pasa a nuestra ranita, ¿no? Que ella cae en trance y le da voz a ese espíritu, pero en ese momento ya no está ella. Consuelo es semiconsciente. Bueno, Consuelo es muy rara. Bueno, Consuelo yo creo que es las 3 cosas. Creo que es consciente, semiconsciente e inconsciente. Lo de inconsciente ha sido por enamorarse de mí, ¿vale? Por supuesto. Oye, bueno, la vida en todo momento vibracionalmente nos atrae en cada momento de nuestra vida lo que nosotros necesitamos experimentar. No se trata de una búsqueda. Cuando una persona necesita algo, automáticamente aparece. Digamos que cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Es importante para nosotros, pues bueno, educar al medium, hacerle ver, por ejemplo, antes de caer en trance, vienen los bostezos, viene el lagrimeo, vienen los eructos, y tenemos que observar en qué momento abandonamos o permitimos que ese espíritu entre, para así, digamos, tomar las riendas de ese momento. Si no tomamos las riendas de ese momento, nos toman por el pito del sereno, que esto nos ocurrió hace poco en un congreso donde habían 250 personas
Y pues mi ranita Isa, pues empezó allí a bostezar. Había, claro, imaginaros 250 personas en un lugar deseando recibir un mensaje de un hijo, deseando recibir un mensaje de un fallecido. Allí había una carga energética brutal, una densidad impresionante. Y nosotros, pues la fila donde estábamos Consuelo y yo, estábamos 3 personas bostezando. La fila de adelante estaba, Isa estaba eructando. La persona que tenía enfrente de mí estaba limpiando a la de adelante. La otra estaba con el péndulo. Bueno, Aquí aquello era la bufa a la gamba. Hasta la que llegó, somnolencia de la densidad que había allí, que era un sopor que caía, energéticamente te consumía. hasta que llegó el momento en el cual el espíritu que se manifestó a través de Isa, pues no era precisamente un hermanito de la caridad, ¿no? Y empezó Isa allí a convulsionar. Mi pareja Consuelo la abrazaba porque quería traerse el espíritu. Yo automáticamente la abrazaba a los dos para apoyarlas energéticamente. Y en ese momento venían las personas de allí y lo único que les importaba en esos momentos era que el concierto tenía que continuar. O sea, el El evento, espectáculo, el el espectáculo. espectáculo, lo que decía Queen, de Show Must Go On, ¿no? Algo así, yo no entiendo el Algo inglés. tiene que continuar. Y le dije yo, Y, bueno, y, y quien me toque a Isa lo mato. Lo mato, de aquí no se mueve nadie. a un medium que está incorporando no se le puede mover, porque si mueves a ese medium se puede quedar en coma. Y no es por asustar, es que puede ocurrir, porque en ese momento está cediendo su cuerpo a ese espíritu. Entonces, pues bueno, sí, allí salimos de allí como, bueno, Consuelo empezó allí a dominar la situación, empezó a sacar del trance a Isa y yo hablando con uno, hablando con otro, que no toquéis, que no se puede, que dejarnos nuestro espacio. Las personas pensaban que le había dado un ataque de ansiedad. Bueno, aquello fue, yo creo que no han puesto el cartel allí de Prohibido el seguro, paso. prohibido el Es paso cuando el nos vean. medium, prohibido el paso en los congresos del más allá. Pero son experiencias que nos dan un aprendizaje, ¿no? Ahora Isa, cuando vaya a un lugar así, cuando ella vea que el espíritu va a tratar de poseerla, porque lo primero que tiene que hacer un medium es poner límites, aprender a poner límites. O sea, yo no me niego a conectar con el mundo espiritual, yo no me niego a ayudar a los hermanos. En todo momento os puedo prestar voz, pero no cuando vosotros queráis. Esto no funciona así. Es Pero cuando yo quiera. Pero las eh, circunstancias que se dieron allí, la densidad energética, hicieron aquello. Pero ya os digo, siempre hay que sacar un aprendizaje de cualquier situación que vivimos. pero el aprendizaje que nos muestran también ya no es como medium, ¿no? Porque ahí es una escuela de vida. Porque eso que dice José Luis, ¿no? De que hay que poner límites a los espíritus, ¿no? Decirles, pues no, no puedes coger mi cuerpo. También es cosa de la persona, ¿no? Hay personas que nos cuesta mucho poner límites, que nos cuesta mucho decir que nos cuesta mucho, ¿no? Que empatizamos con el dolor y el sufrimiento del otro y lo hacemos nuestro. Entonces, en el mundo espiritual, pues somos la misma persona. Nos empatizamos con su dolor, nos cuesta decirle que no, venga, vamos a ayudarlo y pues nos toman, pues a veces por eso, ¿no? Por el pito del sereno, como dijo José Luis. Yo ya aprendí a decir no, pero al final es eso, ¿no? Es un aprendizaje de la persona en su vida también, ¿no? No solo como medium tienes que ponerle limitaciones a un espíritu, sino que te está mostrando que estás cediendo a otras personas de fuera tu lugar. Entonces, Exactamente. en el mundo, en la vida real, en la vida material, como personas también tenemos que aprender a ponerle límites a las personas que tenemos en el exterior, a nuestras parejas, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos. Tenemos que saber mirar por nosotros, por nuestro bienestar y poner esos límites en todos los aspectos de la vida, ¿no? La Isa dice, no me vuelva a pasar más, ¿sabes? Y la Dolo, claro, como no estaba allí, la Dolo se ríe, ¿sabes?
Bueno, Yo me río a poco, ¿sabes? las dos personas que os estamos hablando también forman parte del equipo. Eh, bueno, en otra ocasión también estaréis aquí presentes si queréis estar. Lo haremos a cuatro, a tres, como surja. Pero bueno, el aprendizaje, mira, Nelly te dice lo mismo. Al final queda como aprendizaje. Claro que Y sí. Nelly también se ríe, ¿sabes? Es una experiencia, ¿no? Yo puedo contar miles de historias, ¿no? Hace poco hubo una chica que incorporó a un espíritu y incorporó en la angustia, en la ansiedad de que se estaba quemando vivo. Se estaba quemando vivo, imaginarse una persona que se está quemando, cómo reacciona, ¿no? Correr, arañarse, que me quemo, que me quemo, que me quemo, hasta que, bueno, yo me eché encima y le dije, olvídate, hermano, estás viviendo en un recuerdo, ya no estás muerto, murió tu cuerpo, fue una muerte dolorosa, lo entiendo, pero relájate porque estás haciendo daño a la persona que te ha prestado tu cuerpo y no puedes soportar esa angustia. Cuando él ya entendió y rebajó un poco su ansiedad, él buscaba, yo lo veía que buscaba. De forma inmediata hubo alguien en la sala que se levantó y se puso delante de ella, se sentó a sus pies y no hacía nada, solo lo miraba. Y él me miraba y decía, no la encuentro, no la veo. Y yo le decía, ¿quién? Cuéntame qué te ha pasado. Bueno, pues resulta que era un chico que vio que su casa ardía y sabía que su hermana pequeña estaba dentro. Él no pensó en su vida. Él inmediatamente entró en la casa a salvar a su hermana. Y la buscaba entre las llamas, hasta que murió quemado buscando a su hermana. Y él estaba en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa angustia de que estaba quemándose y que no veía a su hermana y que no la encontraba. Y se culpaba de que no la había podido salvar. En un momento determinado, él abre los ojos, yo le leo un poco los registros a ese ser, diciéndole lo que había pasado, la situación que habían vivido, que él no tenía culpa, que no se culpara, que había hecho lo correcto, que había puesto en riesgo su vida por salvar a su hermana, cuando se podía haber puesto a salvo y haber dicho, ya está todo hecho, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, decidió entrar y no salió. Y se culpaba de eso, de su comportamiento temerario y de haber perdido la vida y no haber podido salvar a su hermana. Pues bueno, cuando él entró en razón, miró a la persona que se había sentado a sus pies y se le iluminó la cara. Y la persona de sus pies también se le iluminó la cara. Los ojos se le llenaban de lágrimas, los dos lloraban, se miraban y uno se decía al otro, ¿eres tú? Y la otra decía, sí, eres tú, ahora te veo, ahora sí, ahora te veo. Y yo los miraba y yo lloraba, porque era su hermana. Y le decía a la hermana, he estado aquí siempre, siempre he venido a buscarte. La hermana había muerto durmiendo, había muerto en paz, estaba bien, había trascendido. Y siempre venía a buscar a su hermano a aquel lugar. Pero como la vibración no es la misma, uno está vibrando en sufrimiento y la otra en paz y armonía, no se ven, no se reconocen. Y en ese momento que él se quedó en paz, pudo verla y se pudieron marchar los dos. Con una sonrisa de oreja a oreja, con una luz que es difícil de describir en su rostro. Y al final es un aprendizaje en la vida, ¿no? Porque yo les decía después, es como la vida misma. A veces estamos inmersos en el dolor y en el sufrimiento de una enfermedad, de un problema, de una circunstancia, y tenemos la solución aquí y no la vemos. No la vemos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en lo negativo, en lo que nos está pasando, en la queja, en el victimismo, en el sufrimiento, y tenemos la solución aquí, pero somos incapaces de verla. Y eso es lo que le pasaba a estas personas. Y eso era algo que quería comentar también, ¿no? Nosotros pensamos que todo el mundo que fallece o en el cuerpo físico, que trasciende, se ve y se reconoce, pero yo he visto que no es así. Hay maridos, por ejemplo, que han fallecido y están a los pies de la cama esperando a que su Pepa o su María o su Encarna eh, salga de su cuerpo para acompañarla e irse. Él tampoco ha trascendido porque ha preferido quedarse aquí esperando para irse junticos, porque la quería mucho.
Y en el momento que su Pepa o su María le ha llegado el momento y ha salido de su cuerpo, no se han visto, se han traspasado y no se han visto, porque nos reconocemos en ese otro lado por vibración, por frecuencia. De ahí muchas veces esa idea, ¿no? Esos pensamientos de que se nos enganchan seres, ¿no? O larvas, o esas larvas astrales, o esas energías que se enganchan. Es por resonancia, es por frecuencia, es por vibración. Depende cómo vibremos, nos van a reconocer por la sintonía, por la frecuencia. Somos como emisoras de radio andantes y según vibremos, vamos a reconocernos en ese otro lado, pero es que en este también atraemos a nuestros iguales, atraemos a personas, pues a grupos de amigos, a familias que les une algo en concreto. Generalmente es un dolor o un sufrimiento, ¿no? Yo conozco grupos de personas que cuando las conozco y las veo y las veo hablar y al final las voy conociendo individualmente, a todas les une que quizás se han criado sin un padre, en unos casos porque el padre ha fallecido, en otros porque ha abandonado el hogar, en otros porque se han separado los padres y ya no viven con él, pero generalmente les une el dolor de que no tienen un padre o que ha sido un padre ausente o que han perdido un padre de alguna manera. Es la frecuencia que están emitiendo y atrae a los de tu igual. En este lado y en aquel. Llevo 1 hora y 10 minutos hablando, ya lo sé. Ya os he dicho que pongáis el cronómetro y me paréis porque yo no hablo. Si lo que se trata es de que lo que estemos manifestando, que las personas, estos seres que nos acompañan en estos momentos, lo entiendan, lo asimilen. Y bueno, pues os invitamos a Cejín, a las Torres de Cotillas, todos los que queráis, a las Torres de Cotilla, digo yo. Las A torres de Cotilla Cejín, pueden venir a mi consulta si quieren, sí, claro que pueden venir. donde hacemos los retiros en Sencejín y después el de julio se hará en Elche de la Sierra. Os invitamos a ir, a participar de estos eventos, a comprobar lo que os estamos diciendo de primera mano. Aquí han acudido personas que jamás habían incorporado, están empezando a incorporar, están empezando a dar voz al mundo del espíritu, están aceptando sus dones y no lo están viendo como algo tétrico o algo maldito, sino lo están viendo como una bendición en su vida, porque antes vivían esas experiencias y no les encontraban un porqué o un para qué. Nosotros les estamos dando el porqué y el para qué. Y una persona con opinión, una persona con información, es una persona con la cual tiene una opinión. Después esa persona podrá ser medium o podrá cerrar su canal o podrá hacer lo que quiera, pero entenderá que lo que está viviendo es un proceso en el cual está conectando con planos superiores de conciencia o simplemente con bajos astrales. Pero que nosotros estamos para ayudarles desde la experiencia. Aquí no se trata de libros, aquí no se trata... Ahora, por ejemplo, en este retiro creo que vamos a hablar de la escritura, que va a hablar Consuelo, si la deja. Haremos práctica, sí, yo ya tengo pactado ahí con que Isa la voy a poner en una urna para que me deje hablar. Entonces, Está bueno, programada, prácticas de escritura automática. entonces, bueno, pues es una forma de conectar con este plano superior. Yo siempre invito a las personas que quieran experimentar su mediunidad que nunca lo hagan solas. El mundo de la mediunidad no es un mundo solitario, es un mundo en el cual tenemos que estar acompañados, ¿vale? Incluso cuando se hace escritura automática, también debemos de estar acompañados por un medio, por un soporte que en un momento dado nos pueda volver a traer a este plano. O sea, esto no es un juego. El mundo de la mediunidad no es un juego. Pero tampoco tenemos que darle pábulo a lo que ocurre en la televisión, a lo que ocurre en el cine. Todo se magnifica y todo realmente se ve desde otro punto de vista. A veces asociamos el espiritismo, la mediunidad, con el terror. No, no.
En todo momento os puedo decir, y os lo digo desde mi experiencia personal, que ya llevo muchos años, y consuelo igual, que ningún espíritu os puede hacer daño. No tiene potestad para hacerlo. Siempre y cuando vosotros seáis conscientes de vuestro poder interior. La palabra Jesús, la palabra Jesús es una palabra muy poderosa. Y ellos no están para hacernos daño. Ellos están a veces ahí para simplemente que les ayudemos y no los escuchamos. Entonces están deseando que hagamos los retiros para acompañarnos en estos momentos. Dice Nelly que la realidad es mucho más bonita que la ficción. Pues sí, la verdad es que sí. Nelly, yo ya la he invitado a que asista y si puede asistir, pues bueno, la voz de una espiritista nos va a venir muy bien para que la gente pueda entender el mundo de la mediunidad desde otro punto de vista. Bueno, Nelly, Y ven la semana que viene, que vamos a hablar de limpieza de rituales, de herramientas de poder, ella conoce muy bien ese mundo. que me Eh, han dicho que están muy puestas en estos temas. Te dejo como medio un invitado. Lo que pasa es que los medios invitados nunca hablan mucho. Yo te invito. Eso ya, si te dejan hablar o no, ya será otra cosa. y Ya no bueno, hablamos ni de sí, tu conocimiento. Nelly es, bueno, ella se dedica al mundo de la santería, es su oficio, es su trabajo, y ella tiene un gran conocimiento de lo que son las matas. Hay mucha gente, y hablo de Nelly igual que puedo hablar de muchos hermanos que practican las religiones afrocubanas, que están muy perseguidos, ¿no? Entienden la gente que el ser santero, el dedicarse al mundo de la santería es algo malo. Y escuchadme, dentro de la santería, puedo hablar de la religión yoruba, puedo hablar del palo, puedo hablar de la 21 división, puedo hablar de la religión vudú, puedo hablar de diferentes religiones. Escucha, dentro de cada religión, cada uno son de un padre y de una madre. Y cada uno, yo conozco santeros maravillosos y conozco otra serie de santeros que no los quiero ni que se acerquen. No podemos catalogar porque unas personas pertenezcan a una religión que todas las personas son iguales. Dentro de la religión católica habrá seres maravillosos y habrá pederastas. ¿Entendéis? Esto funciona así. Pues Nelly, yo el poco tiempo que la conozco, lo que me transmite es mucho conocimiento a través de las hierbas y mucho conocimiento a través de lo que es la religión y sobre todo la mediunidad. Así que invitada estás para que puedas participar. Sí, eso es lo que estoy explicando, Nelly. Invitada estás para que puedas participar con nosotros y aportarnos tu visión de lo que es el mundo de la mediunidad desde tu lugar. Y invitar, bueno, pues también nos expliques cómo proteger, etcétera, etcétera. Porque vosotros eso lo hacéis muy bien, ¿vale? Y bueno, cariño, eh, llevamos 1 hora y 15 minutos. Podemos Yo extender. también tengo personas que no tienen sueño. Yo les puedo contar cuentos para dormir y no aburrirse toda la noche, pero imagino que esta gente quiere acostarse. Bueno, Bueno, pues nada, este ha sido el primer día. Este ha sido el primer día que, bueno, yo con Consuelo ya he hecho, este creo que es el tercer directo. Hice uno en el cual surgió lo que estáis viendo ahora, una pareja. Después hice otro que había un cuarteto, estaba Dolo Leal y Paqui Rivas. Y ahora este tercero que estamos ella y yo juntos. Quiero que esto digamos que se forme un hábito o una costumbre de poder hacer directos y de poder transmitir desde aquí lo que es el mundo de la mediunidad y que de alguna manera nos podéis acompañar, tanto físicamente en los retiros como luego podéis entender un poco lo que es el mundo espiritual, ¿vale? Ella también tiene su consulta, igual que la tengo yo. Yo tengo mi consulta aquí en Elche. Ella tiene su consulta en las Torres de Cotillas, ¿vale? En Murcia. muy bien. Ambos trabajamos el mundo espiritual.
Ella también es terapeuta de flores de Bach. Y bueno, He aprendido tocamos hablando mucho. que estaba hablando y del otro día que te escuché hablar del vudú como religión, que nosotros lo asociamos al muñequito y a pincharlo, pues yo aprendí ahí que si había gente que utilizaba el muñequito y la aguja para, para hacer vudú, para hacer daño, yo soy acupuntora y hago sesiones de acupuntura presenciales. Y una vez una paciente de Barcelona tuvo un accidente muy grave y me pidió si la podía ayudar con energéticamente o con acupuntura a distancia. Y dije yo, no lo he hecho nunca. Digo, pero si el vudú se puede utilizar para hacer cosas malas, pues escúchame, yo puedo poner la aguja a un muñequito con la buena intención de que tú te cures, de que no sientas dolor o que tengas sueño, que puedas descansar por las noches. Y aprendí que se puede hacer. No existe, ¿no? Al final, no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia. Lo que estás trabajando son las energías, lo que estás trabajando las emociones. Y perfectamente sentada aquí en mi casa con una agujica, te puedo hacer una acupuntura a distancia, te desbloqueo meridianos, te desbloqueo emociones y puedes hacer cualquier cosa porque es verdad que no existe ni el espacio ni el tiempo. Lo que quiero que entendáis es que, vamos a ver, hay un concepto de lo que es la magia blanca y de lo que es la magia negra. Lo que importa en la magia es el operador. Lo que importa en la magia es la intención que tú le pongas. Yo puedo utilizar un muñeco para hacer el bien, hacer una sanación, poner las manos en el muñeco y enviarle ese amor a ese ser. Y también puedo utilizar el muñeco para hacer el mal. Lo que tenéis que entender, según las leyes universales, es que lo que emitas en el universo es lo que vas a recibir tú. Entonces, obviamente, yo no me dedico a hacer el mal, yo me dedico a hacer el bien. Y también me dedico a quitar ese tipo de muñequitos. A los que hacen el mal, quitarles ese juguetito para que no puedan hacer el mal, ¿vale? Consuelo también. O sea, nosotros nos dedicamos a hacer las terapias de Reiki. Yo en mi caso soy tarotista, Consuelo también utiliza el tarot. Vamos, que escucha, que es mi doble. Somos armas gemelas. Y el destino, pues, ha hecho que, bueno, yo vea mis defectos. Ella me pone los puntos sobre las íes. Cuando escribo mal, me dice, estás escribiendo mal. Es importante tener una persona así a tu lado, que te haga ver tus errores, que te haga ver Desde el amor. lo que tú no puedas ver, ¿no? Y bueno, al final somos pareja de vida, somos compañeros de vida y también trabajamos en esto. Trabajamos juntos y trabajamos separados de las dos maneras. Así que si queréis alguna consulta personal, simplemente pedir la amistad a Consuelo en su Facebook, ¿vale? O si queréis una consulta con ella, me pedís información y yo os la facilitaré encantado. Y si Es mi queréis una madre. consulta conmigo, igual, yo soy su manager. De ahí de escuchar, no me llevo comisión. Bueno, No, 7 años. me voy a callar que hay horario infantil. Y bueno, escuchad, ya que estamos hablando, mi suegra es la que ha pintado ese cuadro. Mi suegra también tiene el don de la También pintura. una pintora creativa en la familia. ¿Ves? Una... Aparte de hacer una mujer tan hermosa como Consuelo, también tiene el don de pintar. O De hecho, sea mi madre que es una artista. Hace obras de arte como yo y también las plasma en lienzos, igual que Lola. Lola Lolo Leal también. también una pintora que es medium, ella capta la energía de la persona y te la plasma en un cuadro de sus guías, de tu esencia, de tus raíces. También tiene una página por ahí que ha creado con sus cuadros, que la podéis visitar. Ahí están. Forma parte también del grupo de mediums. Es un placer bueno, yo conocí a Dolo un día
en Alicante, en un taller que dio Marilyn Rosner, que ni dio taller ni dio nada, pero sí sirvió para que nos conociéramos. Y bueno, el destino luego nos volvió a juntar y ahí estamos, trabajando juntos, apoyando en todo en la escuela, aportando nuestras experiencias, nuestro amor y bueno, ya os digo, formamos un grupo bastante interesante y por lo que estáis viendo somos personas muy llanas, muy humildes, trabajamos desde el amor, proclamamos lo que los espiritistas llaman la fe, la esperanza y la caridad. Y bueno, ya os dais cuenta que he quitado a Alejandro. Alejandro ya no me quiere ni ver y ahora ha venido Consuelo. Pero Los bueno, dos al mismo tiempo. iré combinando a los dos, iré combinando a O Consuelo, sea, que iré yo no quiero combinando a... ocupar el lugar de Alejandro. Hoy ha surgido un No, no, jueves. Están los martes, ¿eh? Escúchame. Alejandro está muy liado. Alejandro ahora tiene muchos frentes abiertos con su casa y demás. Y bueno, yo he hablado con él personalmente y os echamos Alejandro, de si me la estás viendo, un besito. No estoy ocupando tu lugar porque eso es imposible. Es un, Pero Alejandro es un ser muy especial y me gusta que esté en mi vida. Pero vamos, que si me dan a escoger entre Alejandro y tú, no hay color. Alejandro, ¿Entiendes? cuando quieras volver, yo cojo los martes, los miércoles, los lunes, los viernes, da igual. Te El dejo tu próximo, el, el próximo lo vamos a hacer los dos juntitos, aquí. Te voy a ceder un trocito y lo Oye, vamos a pues hacer mira, aquí. Lo también vamos a, podría. lo vamos a hacer aquí. Bueno, espero que os haya gustado esta experiencia. De verdad que lo hacemos. Estoy esperando a ver si Nelly me está viendo todavía, si no se ha marchado, que me ha puesto por ahí. Consuelo, lo puedes hacer. ¿El qué puedo Sí, hacer aquí? te estaba hablando del muñequito. Ah, de lo del muñequito, claro, si lo hago. Estaba hablando del muñequito. Vale, vale. Bueno, agradeceros a todos vuestra presencia, espero que os haya resultado gratificante, que si teníais alguna duda, tanto a través de la experiencia de Consuelo, de sus palabras y de la mía, os podamos haber ayudado. Me gusta mucho más hacer este tipo de programas que estar como estoy últimamente, que si José Manuel Paredes de Pepico, que si me ha puesto los cuernos. Todo eso me baja mi sintonía vibracional, de verdad. Bueno, pues eso Eh, se corta. Tú ahora directas todos los días, ya está, no pasa nada. no, ¿sabes lo que pasa, cariño? Que llega un momento en el cual se te agota. Tú date cuenta que yo llevo haciendo directos 4 y 5 a la semana durante un año. A nivel de tarot te hablo, a nivel de tarot. Entonces llega un momento en el cual hay muchas veces que te faltan argumentos. Si quieres hablar, hay veces que tienes que repetir lo mismo que has hablado, ¿no? Hay veces que que hay otras veces que me dejo llevar, ¿no? Y empiezo a canalizar espíritus en directo y empiezo a hablarles a las personas. Ayer, por ejemplo, fue un día de esos que empecé a dar mensajes. Pero cuando empiezan a saturar, cuando empiezan a saturarte, ¿sabes? No es nada agradable. Aquí dice Nelly que está aquí. Que todos te vamos viendo, ¿no? Cómo tú eres y cómo últimamente tu vibración se deja arrastrar por ¿no? Serie de personas que no paran de preguntar y te ponen la misma pregunta una vez y otra y otra y otra y no me lees y no me contestas y no cumplen ninguna norma porque te siguen poniendo los nombres, te siguen poniendo los apellidos, siguen sin compartirte y te pasas todo el programa malgastando energía ahí, diciéndole una vez y otra lo mismo. Es Entonces, tontería, es tontería. claro, Y ayer incluso lo dije, me estaba planteando el dejar de hacer directos, sintiéndolo en el alma, ¿no? Porque uno tiene que aprender a poner límites, ¿sabes? Uno tiene que aprender a poner límites, uno tiene que aprender simplemente a ponerse en su lugar, ¿no? Y yo hay veces que no me pongo en mi lugar. Yo entiendo que las personas todas estén necesitadas, que tengan curiosidad, pero ante todo tienen que entender también unas normas. Yo no puedo hablar de terceras personas con nombre y apellidos. Me puedo buscar un problema. Y eso a nivel profesional no tiene ninguna ética.
que lo hagan otros compañeros de trabajo. Ellos pueden hacer lo que quieran. Yo no puedo hablar de una tercera persona con nombre y apellidos. Me puede entrar en el directo y me puede decir, ¿quién eres tú para hablar de mí? Eso la gente no lo entiende. Pero bueno, hoy hemos podido hablar de nuestro libro y yo estoy encantado de que Consuelo esté en mi vida a nivel profesional, a nivel de pareja y espero, bueno, el amor para siempre, no creo en él por diferentes experiencias vividas, lo que tengamos que vivir lo viviremos desde ese amor que somos. Ella lleva sus mochilas, yo llevo las mías y juntos nos acompañamos y la verdad que me hace muy feliz su compañía. No soy de hablar de mi pareja en redes sociales, os lo puedo garantizar. Es la primera mujer que le doy voz y le pongo cara. Y la verdad que es preciosa. Por dentro, por fuera. Y con esto, esa es la última guinda del pastel. El sentimiento es mutuo, amor. Despídete Bueno, y un placer que nos hayáis escuchado aquí durante 1 hora y media. Yo hablo a veces mucho. Estáis en vuestro derecho de apuntaros las dudas que os vayan surgiendo. Y la semana que viene, cuando colguemos cartel, me gusta que seáis dinámicos, que nos participe. conozcáis, que nos llevéis la contraria, que nos hagáis que tengamos que trabajar un poquito y no tengamos un monólogo aquí, que ya os digo que yo puedo contar muchas historias porque son muchos años de consulta, muchos retiros, muchos encuentros y tengo pues muchas vivencias, ¿no? Muchas experiencias que sumar y que contar y que dejan un aprendizaje. Entonces, pues nada, un placer, muchas gracias Ante y todo, ante todo, sé que ella va a opinar lo mismo que yo. Nosotros no mostramos una verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros siempre vamos a hablar desde nuestra experiencia personal, de lo que nosotros estamos viviendo, ¿vale? Todo el que tenga una verdad absoluta, no. Y estamos aquí también para aprender. Yo, por ejemplo, estoy deseando que Nelly empiece a venir a la escuela, que empiece a hablarnos de las hierbas, que empiece a hablarnos de cómo se protegen con la cascarilla, bueno, que nos hable de todo eso. Estamos abiertos, ya os digo, estamos abiertos a muchas cosas para aprender en este camino. Toda enseñanza es bien recibida. Después la pondremos en práctica o no. Eso ya es una decisión personal de cada persona, ¿no? Pero bueno, lo dicho, muy buenas noches y gracias por confiar en nosotros y estar aquí a estas horas. Posiblemente lo hablaré con Consuelo y a lo mejor en vez de hacerlo a las 11 de la noche, lo haremos a las 10, ¿vale? Para que no resulte tan... Habrá gente que mañana tiene que trabajar y bueno, se hace muy tarde. A ver si lo podemos hacer un poquito antes y tener esa deferencia con vosotros, ¿vale? Que tengáis dulces sueños y que Morfeo os arrope. chao. Meow.